Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablaros de una película que me gusta mucho, que es Thor Ragnarok. Y bueno, la película de Thor Ragnarok se estrenó en noviembre de 2017. Está producida por Disney y Marvel, ya después de la fusión que tuvieron. Y fue una película que recaudó 854 millones con un presupuesto de 180. O sea que, sin llegar a los 1000 millones como las mejores películas, digamos, de superhéroes, estuvo bastante bien. Tiene en Metacritic una media de 74 de 100 y por los usuarios un 7,7 de 10, con lo cual es una película que más o menos está bien valorada. Y sería la tercera película de Thor en solitario. La música corría a cargo de Mark Mothersbaugh y yo destaco la canción de Led Zeppelin Immigrant Song, que es una canción que aparece pues, en el momento en el que está luchando contra los esbirros de Surtur y que a mí me recuerda mucho a la música de Wonder Woman. Luego esta película, bueno, pues está dirigida por Taika Waititi y es un director al que le gusta mucho el tema de la improvisación. Entonces, pues muchas escenas de Jeff Goldblum, por ejemplo, decían que se había, pues eso, que le dejaba improvisar mucho y en general es algo que utiliza mucho en sus películas al parecer. Yo es que realmente, aparte de esta película, no le he visto nada más. El rodaje se desarrolló en Australia y básicamente la película es comedia. Es una comedia constante, en todas las escenas hay gags y eso para mí, a mí es una película que me encanta porque me río mucho con ella, pero yo entiendo que es un estilo muy particular, es un humor a veces incluso un poco absurdo. Entonces, si tú buscas algo un poco más serio y siendo Thor un personaje como más épico dentro de los Vengadores, a lo mejor se busca algo más así, pues puedo entender que haya gente que no le gusta porque digamos que pierde esa epicidad por comedia. De hecho, un problema que tiene es que muchas veces en momentos de mucha tensión, momentos muy trascendentales, meten algún gag. Y claro, cortan un poco el rollo. Lo que pasa es que, claro, a mí el humor absurdo me encanta, pues es una película que me tiene enganchado todo el rato. Entiendo que haya críticas, pero a mí me gusta mucho. Y luego, en cuanto al reparto, pues repite Chris Hemsworth como Thor, que él había comentado algo de que quería un poco más de humor, me parece, quería algo menos serio. Y yo creo que por eso también tiraron un poco por este lado, porque algo había leído en su momento como que estaba un poco cansado del personaje y que quería un cambio de timón, digamos. Luego también repite Tom Hiddleston como Loki, aparece por primera vez Kate Blanchett como Ella, que es la hermana de Thor, aunque en realidad en los cómics es hija de Loki, tiene una relación más directa con Loki y en la mitología nórdica también. En la película la meten como hija de Odín y hermanastra un poco de Thor y la meten como pues eso, como reina de Hel, que es el reino de la muerte, pues es la reina de la diosa de la muerte. Y bueno, una cosa que comentaba ella es que no le gustaba mucho el rodar con captura de movimientos, porque ella quería haber rodado con esa especie de corona que tiene de pinchos para un poco ver cómo comportarse. El problema está en que, claro, todo eso lo metieron con CGI y entonces no podía rodar con eso y pues era un poco más complicado. Y me parece recordar que era la primera villana mujer de Marvel. Luego repite Idris Elba como Heimdall. Lo que pasa es que en esta película sí que tiene un poquito más de protagonismo. No es un secundario, sino, bueno, sin ser un protagonista, tiene un poco más de peso en la trama. Y aparece Jeff Goldblum como el Gran Maestro, que es el hermano del coleccionista, que, pues por lo que he comentado antes, que al parecer pues tenía mucha improvisación en la película, pues porque ataca a Waikiki y le gusta ese estilo. Y luego algo habían comentado de que como hizo de personaje azul, iba con la piel azul en no sé qué otra película antigua, no le pusieron piel azul en esta película, cuando el Gran Maestro en principio sí que tiene la piel de ese color. Es el que gobierna en Sakaar, que luego ya un poco comentaré de qué va la historia, y el que organiza la contienda de campeones, que eso también es igual que en los cómics. Luego aparece Tessa Thompson como Valkyria, por primera vez también, que la metieron al principio como interés amoroso nuevo de Thor, porque Natalie Portman ya dejaba la serie, porque no quería seguir saliendo en estas películas. Luego ella también quiso meter cuando eso se descartó, quiso ya meter un poco un rollo lésbico, pero al final tampoco lo aceptaron. Y bueno, al final quedó pues es un personaje pues chulo y no muy parecido al de los cómics, y simplemente eso. Pero no quedó como ese personaje, esa intención romántica de Thor, que más o menos lo dejaban medio caer, pero no llegó a cuajar. No sé si a lo mejor en un futuro acaba viendo algo más. Aparece Karl Urban como Skurge, como el verdugo, que es un personaje también de los cómics, que también es un personaje nuevo en esta película. Y es un personaje secundario que a mí me parece pues entretenido. Es un punto bastante cómico, pero bueno, sin más.
Bueno, repite Mark Ruffalo como Hulk, que aquí trata mucho pues esa dualidad de Bruce Banner y de Hulk, porque ha estado varios años convertido en Hulk sin poder convertirse en Bruce Banner, y entonces está un poco reacio a volver a ser él y está un poco pues un conflicto entre los dos, digamos. Repite Anthony Hopkins como Odín, que ya salió en otras películas, y pues básicamente aparece para explicar un poco el origen de Ela, pero no tiene mucho peso en esta historia. Hace un cameo Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño, ya había salido en su película propia, y aquí hace un pequeño cameo en una escena que a mí me parece bastante chula. Y luego hay una... Bueno, aparece el propio Taika Waititi, hace el CGI, hace las capturas de movimiento para el personaje de Korg, que es ese que es como de piedra. Y luego hay una escena de una obra de teatro y aparecen varios actores que hacen un poco, pues eso, Loki está en Asgard como Odín, y hay una obra en la que representa pues la muerte de Loki, y del propio Loki hace Matt Damon, de Thor hace Luke Hemsworth, que es el hermano de Chris Hemsworth, y de Odín hace Sam Neill, el protagonista, uno de los protagonistas de la primera película de Parque Jurásico. Y bueno, la película, un poco resumiendo, pues es continuación de la Era de Ultron. Thor, después de la Era de Ultron, dice que se va a ir a buscar las gemas del infinito, y Hulk, después de todo lo que pasó, que atacó, pues eso, que destrozó una ciudad, pues coge un Quinjet y se va, simplemente, y desaparece y no vuelve a aparecer en las siguientes películas hasta ahora. Entonces, Thor al principio de esta película comenta que fue a buscar las gemas del infinito, pero que no consiguió ninguna, y que ha tenido pesadillas y que está pasando algo. Entonces se enfrenta a Surtur y vuelve a Asgard. Y es donde descubre que Loki está suplantando a su padre, porque Surtur más o menos se lo deja caer, y entonces le van a buscar a Odín, a la Tierra. Prácticamente toda la película se desarrolla fuera de la Tierra en esta ocasión, lo único que hay en la Tierra es esta parte. Entonces, bueno, pues ahí aparece Odín, que más o menos les explica que tienen una hermanastra que es Hela, que se queda libre en cuanto él muera, y básicamente muere, con lo cual aparece Hela, se enfrentan a ella, pero es demasiado poderosa, pierden y acaban en un planeta que se llama Sakaar, que es donde se desarrolla esta contienda de campeones, donde vuelven a encontrarse con Hulk, tienen que salir de ahí para poder volver a Asgard y acabar con Hela, que es un poco más o menos el resumen de la historia. Luego, escenas que yo destacaría de la película personalmente. Pues a mí, por ejemplo, todas las peleas me gustan mucho. La batalla del principio con Surtur, por ejemplo, y con todos sus secuaces está bastante bien. La batalla de Thor contra Hulk en la contienda de campeones es muy chula. La batalla al final, pues contra Hela y Fenris, ya con Valkyria, con Hulk y todo el grupito, y con Loki. Luego también cuando Hela destruye el Mjolnir, el martillo de Thor, pues es una escena muy potente. Y el cameo del Doctor Extraño, a mí también me parece muy divertido y además pues interesante. Y en general, para mí, todas las escenas en las que aparece Jeff Goldblum me parecen muy graciosas. Es un humor muy absurdo, porque es un personaje muy absurdo, pero a mí es un personaje que me gustó mucho. Y luego algunas curiosidades que me gustaría remarcar, pues está basada en algunos cómics así con gran importancia, pues como por ejemplo en Planeta Hulk, saca mucho Planeta Hulk, toda la parte de Sakaar. Está también muy influenciado por Contienda de Campeones, que es un poco estos combates que desarrolla el Gran Maestro, que tienen unos cómics, básicamente se dedican a eso, que es como una especie de Street Fighter prácticamente. Coge personajes de Marvel y los pone a luchar. Y luego, pues hombre, un poco saca de algunos cómics de Thor, de algún Ragnarok que ha habido y tal y cual. Y luego también está basado un poco en el Ragnarok de la mitología nórdica, aunque de ahí saca poca cosa. Luego es una película en la que apenas sale a la Tierra, como ya he comentado, casi todo se desarrolla en el espacio. De hecho, tiene un rollo muy Guardianes de la Galaxia, entre el humor que meten y que se desarrolla todo en el espacio, parece como que está intentando tirar un poco más por esa rama. Luego aparece cuando llegan a sacar al coliseo de los combates, hay varias cabezas en la entrada de varios campeones. Me parece que aparecía Estela Plateada o alguien que se le parecía mucho, y está claramente la cabeza de Bill Rayos Beta, que es un personaje sacado de los cómics de Thor, y algún personaje más también de los cómics, pero muy ya de refilón y secundario. Y luego hay una escena curiosa en la que, pues cuando están Hela y Scourge un poco en la cámara de los tesoros de Asgard, aparece un guantelete del infinito que ya había aparecido en alguna película anterior de Thor, y pues que Hela lo empuja, lo tira al suelo y dice que es una falsificación. Esto en su momento pues parece una tontería y simplemente un chiste, pero por lo que he podido ver, al parecer, como ya había salido antes, cuando todavía toda la trama del guantelete infinito, toda la trama de Thanos, de las gemas, no la tenían tan clara,
ese guantelete lo habían puesto ahí y no se sabía si era de verdad o no. Entonces aquí Hela lo que quiere hacer un poco ver es como que la trama del guantelete es seria, va por otro lado, eso es una falsificación simplemente que tenía Odín, que no sirve para nada y que no tiene el peso que tiene el guantelete de verdad, y que de hecho pues ni Odín ha tenido ninguna gema ni nada de eso. Ahí en Asgard simplemente hay una copia o un poco un reclamo, vamos, digamos una copia para exhibir, pero que no es el auténtico, que el auténtico va por otro lado. Luego hay una escena en la que Loki comenta, bueno, en la que comentan que Loki convirtió a Thor en una rana, que eso se desarrolla en la obra de teatro que comenté antes, que está basada de verdad en los cómics, en la que el propio Thor fue convertido en rana por Loki y de hecho pues durante un cómic estuvo convertido en rana. Luego hay una curiosidad con la frase de es un amigo del trabajo que aparecía ya en el propio tráiler y que aparece, pues bueno, que suelta al Thor cuando se encuentra con Hulk por primera vez en la contienda de campeones. Y es que esa frase, apareció porque un niño que fue a ver el rodaje en uno de estos concursos que hay en Estados Unidos típicos de cumple un deseo, que los niños consiguen pues ir a ver cosas, que pues ir a conocer famosos o cosas así, pues fue al rodaje y por lo que se ve esa frase realmente dicen que la soltó un niño y gustó y la utilizaron para la película. Y luego es curioso porque varios personajes de esta película han aparecido en películas de la saga nueva de Star Trek. El propio Chris Hemsworth hace del padre del Capitán Kirk, al principio de la primera, muy poquito, pero aparece. Karl Urban, que es el que hace del verdugo, pues es el Dr. Bones en las 3 películas. Benedict Cumberbatch fue Khan en la segunda. Y Idris Elba es el malo de la tercera de las películas de Star Trek que se han desarrollado últimamente. Y luego, aunque ya hablé de eso, de la obra de teatro que comenté antes, en el reparto, es una curiosidad porque, claro, cogieron a 3 actores más o menos famosos para hacer como una especie de reinterpretación de todo lo de Loki y tal, y es una escena que a mí me pareció bastante graciosa, y encima, pues eso, con esos cameos tan importantes. Y bueno, así como resumen un poco de la película, yo creo que más o menos sirve, pero sobre todo yo lo que quiero dejar claro es que es una película que es muy particular. O sea, no es como Los Vengadores, que es una película que prácticamente a todo el mundo le va a gustar, o las típicas de Iron Man, Capitán América, que más o menos son estándar. Esta es una película básicamente de humor muy absurdo y que tiene la pega de que si no entras muy desde el principio en ese rollo, no te va a enganchar. A mí, personalmente, como ese estilo me gusta mucho, no solo me enganchó, sino que me enganchó incluso más que otras. Y de hecho es una de las películas de Marvel favoritas para mí porque, aparte de ser una película de Marvel, aparte de tener una acción trepidante y muchas escenas muy chulas de acción, tiene todo ese humor que a mí me encanta. Yo soy muy fan de una serie, de un anime que se llama Bobo, que es básicamente absurdo, pues esto es un poco de ese estilo. Lo que pasa es que, por ejemplo, igual que ese anime le pasa, la gente que no le entra en ese rollo lo odia. Entonces yo entiendo que es una película que puede ser odiada o pues que puede encantar y que no suele tener un término medio. Pero yo es una película que, como a mí es un estilo que me encanta, pues recomiendo mucho. Y de todos modos sí que intentaría que la gente, me gustaría que la gente le diese una oportunidad y sobre todo que vayas a esa película sabiendo lo que hay. Lo que no puedes hacer es entrar pensando en algo muy épico, porque luego te vas a encontrar lo que hay, que es mucho humor, y claro, vas a desconectar. Si vas ya pensando que vas a ver una comedia, oye, pues a lo mejor te engancha mejor. Pero en cualquier caso es una película que a mí me ha gustado mucho y que yo recomiendo mucho dentro del universo de Marvel, pero que sabéis que tenéis que entrar con ese estilo. Y yo creo que hasta aquí un poco mi resumen de Thor Ragnarok, espero que os haya gustado.